amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com y lirioteranm@gmail.com. Y este programa puedes verlo en cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante para la colectividad en general, para los abogados en ejercicio, fiscales del Ministerio Público del área penal y jueces del área penal igual. Se trata del procedimiento de faltas en el Código Orgánico Procesal Penal. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Quisiera que conversara en su programa acerca del procedimiento de faltas establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Celina, gracias. El artículo 1 del Código Penal vigente establece que los hechos punibles en Venezuela se dividen en delitos y faltas, pudiéndose definir la falta como toda conducta antijurídica que afecta un bien jurídico protegido, pero que es de menor gravedad. Por ello, impone una pena menor, puede ser una multa o un arresto. En la actualidad, el Código Orgánico Procesal Penal no tiene dentro de su texto ningún procedimiento establecido para tratar la falta. Solo la disposición transitoria única establece, mientras que se dicte la ley que va a regir el procedimiento de falta, o se seguirán tratando por el procedimiento que se establece para ello en el Código Orgánico del año 2009. Es por ello que muchas personas, muchos profesionales del derecho, abogados, jueces e inclusive fiscales del Ministerio Público tienen una gran confusión cuando dicen o emiten opinión en relación a que en Venezuela no existe hoy un procedimiento que regule las faltas. Simplemente cualquier persona, cualquier justiciable que quiera denunciar una falta debe seguir el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal relativo a la falta del año 2009. Es un procedimiento bastante corto que se tramita ante el Tribunal de Juicio y que no tiene apelación. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de un profesional que nos acompaña desde la ciudad de Caracas, a quien le tengo muchísimo respeto profesional y una persona muy querida desde hace muchos años, especialista en el área, quien va a hablar de ese tema. Nos va a explicar y nos va a definir qué es una falta, cuál es la diferencia de falta y delito. Nos va a explicar también claramente cuál es el procedimiento a seguir por cualquier justiciable en Venezuela en la actualidad, cuál es el funcionario que tiene la potestad de llevar ese procedimiento de falta y presentarlo ante el Tribunal de Juicio, y también nos va a hablar un poco acerca de si el procedimiento de aprehensión en flagrancia se puede aplicar a una falta. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas, Jesús Gerardo Peña Rolando, quien es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Ciencias Jurídicas, doctor en Educación, postdoctor en Ciencias Jurídicas y Políticas, magíster en Derecho Penal y Criminalística, especialista en Ciencias Penales y Criminológica y en Criminalística, docente de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Santa María, Escuela Nacional de la Magistratura. Ha sido fiscal auxiliar, fiscal nacional, fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia, su director y director general en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Ha ocupado todos los cargos, fue secretario, juez de control y juez de juicio en violencia contra la mujer del Estado Lara, coordinador general de la Inspectoría General de Tribunales, relator de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, juez de sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y actualmente es abogado asistente en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenido el abogado Jesús Gerardo Peña Rolando a Solución Final. Muchas gracias, Lirio. Buenas noches para todos y todas. Qué honor y qué compromiso
estar en tu programa, Lirio, por el enorme respeto que te tengo y siempre lo digo donde voy. La mejor defensora que he conocido hasta la fecha. No he Ay, conocido una mejor defensora que Lirio. ay, muchísimas gracias, Jesús Gerardo. Es Pues un tremendo compromiso. de verdad que para mí es un honor porque debo decirlo públicamente, tengo mucho tiempo detrás de estas entrevistas. Las personas que me conocen saben de mi respeto profesional para ti. Tú y yo fuimos compañeros de trabajo en Barquisimeto, Estado Lara, tú fuiste juez de juicio y yo debo decirlo públicamente, yo creo que no habrá otro juez de juicio en violencia contra la mujer como Jesús Gerardo Peñarolán. Y esto lo digo, Jesús Gerardo, con una propiedad y una convicción. Con todo el respeto que me merecen todos los jueces acá, pero tú eres una persona muy conocedora. Lamentablemente, pues te fuiste, ahora te tenemos en la sala penal. Bienvenido y para mí es un gran orgullo y un honor tenerte. Jesús Gerardo, vamos a hablar Gracias. hoy de un tema poco estudiado. Se trata de las faltas en el sistema jurídico penal venezolano y sobre todo el tratamiento que se le da en el Código Orgánico Procesal Penal. Sabemos pues que el Código Penal prevé que los hechos punibles son delitos y faltas, pero a veces los abogados confunden y los propios jueces cuál es el concepto de delitos y faltas. Empecemos esta entrevista de la noche de hoy definiendo qué es una falta y también qué es un delito para que podamos empezar a entender cuál es el tratamiento de cada uno que se le da en el sistema penal venezolano. Muchas gracias, Lirio. No, y se había tardado la entrevista porque hacer una entrevista contigo es un compromiso. Entonces uno puede tener temor también, Ay, por porque tú favor, eres muy audaz y muy perspicaz. Bueno, Lirio, fíjate, eh, como todos sabemos, como tú lo acabas de referir, son hechos punibles, son hechos que son contrarios a la ley y que previamente han sido tipificados como delitos o faltas. Es decir, el legislador ha dispuesto señalar determinadas conductas, determinados supuestos de hecho, para aquellas personas que lo infrinjan, pues deben ser sancionadas. El efecto del delito y de la falta, según algunas teorías, quizás las dominantes, es por una parte que las personas inhiban cometer conductas que lesionen bienes jurídicos y por otra parte aleccionar a quien ya lo ha cometido de que efectivamente esa persona fue sancionada y eso a su vez manda un mensaje a la sociedad. La diferencia entre delitos y faltas está vinculado con la intensidad de la lesión a un bien jurídico, porque recordemos que el derecho penal tiene ese carácter subsidiario y fraccionario, en el que recuerda que el derecho penal es como la última instancia que usa el derecho para poder resolver conflictos sociales. Dentro de la conflictividad social, el, 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 quizás la forma más agresiva que tiene el Estado ante la lesión de sus bienes jurídicos más preciados es la aplicación del derecho penal. Para lo demás hay derecho civil, hay derecho mercantil y se van resolviendo los conflictos sociales. En el caso de los delitos es lo último que puede hacer una persona y por eso el Estado reacciona y le impone una pena a través del ejercicio del jus puniendi que se lo reserva el Estado, producto de la evolución de la sociedad, no se permite que los particulares accionen directamente. Entonces, pero entre ambos delitos y faltas persiguen el mismo fin, pero varía las faltas en cuanto a la intensidad de la pena, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es decir, recordemos que para los delitos, generalmente, bueno, antes de la reforma del 2005, teníamos presidio y prisión como quizás las penas más destacadas. Después de la reforma del 2005 quedamos solo en prisión y las faltas por no lesionar de manera grave los bienes jurídicos, por no atentar contra intereses que abarquen una mayor cantidad de población, entonces la intensidad de la pena es más baja. Entonces ya no estamos hablando de prisión, sino estamos hablando de multa y en algunos casos de arresto. Entonces, de arresto que bueno, no sé si lo recordarán, el arresto estaba más vinculado a lo que era permanecer
en aquel momento en las prefecturas o en las jefaturas civiles por un periodo corto de tiempo hasta que se cumpliera ese arresto. Lo que ha ocurrido con la falta y la importancia de la falta es que cuando se adopta una política criminal para mantener el control social, lo lógico es que tú ataques preventivamente las primeras manifestaciones de la conflictividad. Claro. Es decir, si tú tienes un problema vecinal o tienes un problema con un individuo que está generando alguna molestia o está lesionando al bien jurídico, que tú puedas accionar contra esa persona para imponerle una sanción cuantitativa y cualitativamente menor que un delito, lo que estás tratando es de que esa persona regule y modere su conducta y los demás miembros de la sociedad también vean que no pueden incurrir en esa conducta porque van a ser sancionados. Así es. Pero yo siento, discúlpame que te interrumpa, yo siento, Jesús Gerardo, que en el sistema penal venezolano actual las faltas están relegadas. Muchísimos hechos punibles, como tú acabas de referir, pudieran tratarse a través de la falta y ejemplarizar a la colectividad para que no se sigan haciendo. Ahora, después que tú explicaste eso, ¿qué hacer un ciudadano común que tiene un problema vecinal? Sí, el Código Orgánico Procesal Penal dispone un procedimiento especial de falta. Solo que nosotros, desde el año 2012, a partir de la reforma del Código Orgánico Procesal de 2012, desaparece del texto que podemos encontrar a mano del código vigente, porque en ese momento se tenía en el Parlamento un proyecto de código de contravenciones, que supongo aún está ahí. Desconozco para este momento el estatus del código de contravención, porque lo que se quería era regular aparte este procedimiento especial y excluirlo del Código Orgánico Procesal Penal. Recuerda además que en ese año se incluye el juzgamiento, un procedimiento especial para juzgamiento de delitos menos graves, y que eso fue acompañado de toda una política de Estado de municipalización de la justicia penal. Algo que no ha avanzado al paso que todos quisiéramos, pero que está poco a poco desarrollándose en la medida también de que las posibilidades y algunas limitaciones que ha tenido el Estado para poder desarrollarlo como se quisiera, viene a tratar de solventar el conflicto desde lo local. Y cuando tú atacas el conflicto desde lo local, tú vas a tener mayor efectividad. Por eso la importancia de la municipalización de justicia y todo lo que es el proyecto de la creación de las casas de justicia en las distintas localidades. Bueno, el Código de Contravenciones pretendía lo mismo, porque ante una falta, como tú lo dices, que puede ser una perturbación a la paz pública o privada, tú puedas acudir a un juez y activar el procedimiento de juzgamiento de falta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué puede hacer un ciudadano? Un ciudadano ante la comisión de una falta, aparte a las autoridades, o las autoridades pueden actuar de oficio, ir y abordar a la persona que está cometiendo la falta y notificarla de que cometió esa falta. Luego, esa autoridad debe dirigirse a un juez de juicio, así está en el procedimiento actualmente, directamente a un juez de juicio, y le pide al juez de juicio que abra una audiencia contra la persona que se señala de haber cometido la falta. Es un procedimiento muy sencillo. Es simple el procedimiento. Esa persona es citada por el juez ante el tribunal, y el juez en esa audiencia le impondrá a esa persona del señalamiento que tiene de haber cometido la falta, y la persona tiene dos opciones. La primera opción es admitir que cometió la falta y proceder el juez a imponer la decisión que corresponda, porque puede ser que el juez diga, mira, no es falta, o no estoy de acuerdo, o me parece que los elementos no son suficientes, y no necesariamente le impone la sanción. Claro. Pero si hay los elementos dentro de lo que ha llevado en la solicitud de inicio del procedimiento de falta, el juez le impondrá su sanción y la persona
saldrá efectivamente sancionada del tribunal. Y con eso termina el procedimiento de falta. Pero la persona también puede excepcionarse. La persona puede decirle al juez, yo no voy a admitir que yo cometí esa falta y yo le pido a usted que abra un debate. Es decir, la persona le dice al juez, abre un juicio para que yo pueda traer mis pruebas para probar que yo no cometí esa falta. Entonces, en ese supuesto, el juez convoca el juicio, las partes llevarán sus pruebas a ese juicio y se dictará sentencia imponiendo la sanción o absolviendo a la persona que es señalada de haber cometido la falta. Es Bueno, un procedimiento. Jesús, yo estoy oyendo a ti y yo te puedo decir con propiedad que ese procedimiento que tú estás explicando claramente en este programa, muy pocas personas lo conocen. Porque, Sí, repito, yo en esto ya estaba en un tribunal de control, en este circuito judicial, y hoy hablando a dos abogados diciendo que las faltas hoy en día estaban desaparecidas del proceso penal. Por eso hice tanto hincapié por grabar este programa contigo, Jesús Gerardo. claro, no están en el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que te expliqué, pero están vigentes porque el mismo Código Orgánico Procesal Penal, a través de una disposición transitoria, le otorgó ultraactividad al procedimiento de faltas que estaba vigente para el momento de la reforma del 2009. Es decir, hay que ir al código del 2009 y aplicar el procedimiento de falta. Es que el tema a veces pasa porque también nuestro sistema procesal penal está muy cargado. Claro. Y hay un proceso natural que no nos es exclusivo, que es que por una parte, y esto es multifactorial, hay muchos factores que inciden en eso. Por una parte, el expansionismo, la hipertrofia que tenemos de delitos, la no quizás regulación expresa dentro de un mismo texto normativo de todos los bienes jurídicos y todos los tipos penales sancionables debidamente jerarquizados, y eso genera a su vez un colapso dentro del sistema. Así es. Eso aunado a una cantidad de factores endógenos y exógenos que nos afectan al sistema de justicia, que no permite que pueda ser más expedito. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Jesús Gerardo Peña Rolando acerca del procedimiento de falta en el sistema penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Jesús Gerardo Peña Rolando acerca del procedimiento de falta en la justicia penal venezolana. Jesús Gerardo, ¿cuál es el funcionario que establece la ley puede llevar ese procedimiento al juez? Mira, la ley, el Código Orgánico Procesal Penal, distingue entre el funcionario que tenga conocimiento de la falta y o, fíjate, y hace la proposición o. Es decir, me da la alternativa, el funcionario que tenga conocimiento de la falta o el encargado de la persecución penal. Eso nos habla que el legislador dispuso la posibilidad de que el mismo funcionario policial, puede ser policía preventiva, policía de investigaciones, pudiera acudir ante el tribunal de juicio a pedir al juez de juicio que se abriera una audiencia de falta y sería el mismo el encargado de llevar. Por supuesto, esto generó un debate muy grande, sobre todo a lo interno en el Ministerio Público, donde se sostuvo que efectivamente, conforme al 285, numeral 4 de la Constitución, la titularidad de la acción penal en delitos de acción pública correspondía el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público. Sin embargo, ese 285, numeral 4, dice, y salvo las excepciones que disponga la ley. Es decir, que el constituyente tomó la previsión de darle la posibilidad al legislador de otorgar la titularidad de la acción penal a un ente distinto al Ministerio Público, aún en delitos de acción pública, más en las faltas. Claro.
Nosotros tenemos un antecedente muy interesante, nunca se llegó a materializar en el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario en una de sus reformas le otorgó la titularidad de la acción penal a el Servicio de Administración Tributaria, pero eso nunca se llegó a materializar, no que yo conozca por lo menos. Eso generó muchísima discusión. Tenemos autores muy respetados como la profesora Magali Vázquez que sostiene que efectivamente es el Ministerio Público por ser el titular de la acción penal. Sin embargo, yo no lo comparto y ella, a ver, creo que en la actualización de ese artículo, en un libro muy interesante que habla de los procedimientos especiales, ella plantea que quizás lo que intentó el legislador en ese momento, porque ese fue en el código original que se sancionó en el año 1998, lo que se pretendía era la aplicación de la ley de vagos y maleantes. Si no, yo no lo comparto, porque es que esto es una audiencia que debería ser, así como se ve en televisión, que ocurre en otros sistemas donde llega el policía, por ejemplo, el que comete la infracción de tránsito, en nuestro caso no, porque la infracción de tránsito es de carácter administrativo, pero donde el funcionario presenta ante el juez y el juez va pasando y va pasando a las personas para que puedan exponer. Fíjate que este procedimiento tiene la particularidad que tú tienes tu persona que está siendo señalada de cometer una falta, la norma te dispone que tú puedes estar asistido o no de abogado. Te iba a preguntar eso, te iba a preguntar eso. ¿Tiene que estar asistido o no? No, No, independientemente o no, es indistintamente. indiferente, porque como es una quizás una sanción tan sencilla, es algo tan que estamos atacando lo del principio, que no necesariamente tienes que estar acompañado de abogado. Lo que sí es obligatorio, a diferencia de otras legislaciones, es que el juez tiene que indicarle que él tiene derecho a estar asistido de abogado. ¿Mm? El juez tiene que hacerle el anuncio. Entonces, inclusive sobre la sentencia que se dicte, en un procedimiento de faltas no cabe recurso alguno según el mandamiento del código. Porque a ver, no puedes ocupar el sistema de justicia penal y recuerda que uno de los principios que justifican los procedimientos especiales, que son básicamente tres, pero que el primero de ellos es la simplificación de los procedimientos. Entonces, tú no vas a armar todo el procedimiento ordinario para sancionar una falta que además prescribe muy poco tiempo. Unas a los 3 meses, unas al año, cuando mucho ese es el lapso de prescripción. Pero la importancia de sancionar una falta, por ejemplo, Lirio, es que si tú tienes a una persona o a un vecino que está perturbando a toda la comunidad, si esa persona es trasladada e impuesta de una sanción por la falta que cometió, ya esa persona sabe que no puede seguir incurriendo en esa conducta. También puede ocurrir que ante la inacción, ante el abuso de los derechos de ese vecino, salga un vecino violento y o lo lesione o le dé muerte y escala la conflictividad social porque no ataqué el problema, no traté de resolver el problema en su origen. Mira, Jesús Gerardo, pero qué sencillo sería entonces que este programa pues lo oyeran muchísimos abogados, lo oyéramos los jueces, lo oyeran los fiscales, porque sería bastante productivo poner en funcionamiento este tipo de procedimiento. Tú explicaste en el primer reporte que cuando el transgresor, por ponerle el transgresor de la falta, es llevado al juez de juicio, él puede aceptar, él puede admitir el hecho. Esa admisión de hecho que se equipara al procedimiento de admisión de hecho que establece el código. No, no, no. Expliquemos No, un no, poco. no. Tienen unos supuestos distintos y el procedimiento especial por admisión de hecho tiene unos supuestos distintos, tiene unos efectos distintos, tiene unas implicaciones distintas en el procedimiento por admisión de hecho. Entonces tú lo que hace, el Estado tiene un beneficio porque se ahorra el proceso y el procesado tiene un beneficio porque obtiene una rebaja de la pena. Eh, Además, generalmente lo que se busca o lo que se pretendió en principio es que de una u otra manera funcionar una suerte de justicia restaurativa donde la persona
mira, a través de mi acto de contrición de que yo admito ese hecho, yo también estoy reconociendo que cometí un error, que es un primer paso Claro, gigantesco en lo que puede ser mi futura rehabilitación. ok. El procedimiento de falta es algo simple. Mira, yo cometí la falta, me imponen mi sanción, también tiene ese efecto de a través de la sanción hacerle entender a la persona que no puede incurrir en ese hecho nuevamente, y a las personas que le rodean y ante la colectividad saber que ante la comisión de una falta vas a ser sancionado. Yo no sé, en algún momento esto preconstitucionalmente funcionaba algo similar, pero quizás de menor eh, fuerza que lo que es un procedimiento de falta, era la imposición de sanciones a través de los códigos de policía, que no sé si recuerdan en aquel momento, usted está armando boya, usted, entonces se lo llevaba a la policía y lo arrestaba. Así es. Entonces, solo que con la entrada en vigencia de la Constitución vigente en el año 1999, todos esos códigos de policía que aún mantenían vigencia fueron declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, porque una autoridad administrativa no podía privar de libertad, pero eso es otro tema, Claro. porque restringe derechos fundamentales, y eso nada más puede ser habilitado por la Constitución a través de un juez o a través del legislador en unos supuestos estrictos descritos por la norma, siempre supervisado por un juez. Eso, Gerardo. Y entonces, en el caso de que ya explicaste que en la primera etapa de ese procedimiento de falta no hace falta llevar abogado, pero en el caso de que que el transgresor de la norma, pues, mm, decida defenderse, requiere un abogado. ¿Sí requiere un abogado? Bueno, no, el procedimiento dice que él no requiere abogado. Lo que sí dice la norma, atención, es que al juez le debe advertir, y que en caso de que él requiriese ayuda para la obtención de algunos medios de prueba, lo debe pedir al juez en esa audiencia. ¿Y Es cómo? decir, que la persona es presentada ante el juez y el juez le va a preguntar, ¿usted admite que esta falta que le están imputando? ¿Sí o no? No, no la admito y yo pido que se abra el juicio. Yo tengo la opción de yo llevar mis pruebas directamente a la audiencia de juicio que firmó el juez, Ok. pero de repente hay alguna prueba que yo como particular no puedo obtener. ¿Qué dice el código ahí? Yo le digo al juez, mire, yo quiero ir a juicio, pero yo necesito, señor juez, que usted ordene que se practique esta prueba para poder ingresarla a la audiencia de juicio que usted va a fijar. Es un auxilio judicial. Ponte que se necesita una experticia o recabar un video o recabar una cámara de seguridad, entonces se le peticionará al juez y el juez ordenará lo conducente a los fines de que esa persona pueda incorporar esa prueba en el debate. Pero bien Un sencillo. procedimiento muy simple, muy sencillo. Pero ¿cuántas cosas no se podrán resolver si hiciéramos eso efectivo, ese procedimiento de falta? Pues, Gerardo, y cuando se sanciona a la persona, la sanción es un arresto, no sé, por 4 o 5 días, 8 días. ¿Dónde cumple ese arresto esa persona? Actualmente, producto de ese mismo desuso, los arrestos no, tú lo has dicho bien, como no se ha dispuesto, antes eso se cumplía generalmente en las prefecturas, Sí. porque no ibas a ir a un centro penitenciario o recuerda que antes eran centros penitenciarios, cárceles nacionales de acuerdo a la pena. Y habían prefecturas o jefaturas donde la persona podía cumplir su arresto. Pero generalmente por la magnitud, aquí habrán otras formas alternativas a cumplimiento que no sea la restricción de la libertad. Si ya nosotros vemos que hay fórmulas alternativas para determinados delitos cuya pena no excedan un límite y haya un informe favorable, pues menos con la falta. El tema aquí no se trata de si lo privo o no de libertad, porque a veces pensamos o tenemos la errónea idea que la solución de la conflictividad necesariamente debe pasar por la privación de libertad. Y eso es incorrecto. Una forma muy eficaz es meterme con el bolsillo de la persona. Más eficaz Entonces, que... Sí. a través de una multa,
Yo le aseguro que la persona no lo va a volver a hacer. O trabajo No lo va comunitario, a diría volver a yo. hacer. O trabajo comunitario también. ¿Tú sabes cómo se hace en la O- supervisión? sí, el problema es cuando el trabajo comunitario empieza a distorsionarse. Yo Ah, creo, bueno, es eso una opinión. también es verdad. La práctica nos lo ha dicho. Acuérdate un poco en la práctica lo que ha ocurrido con las suspensiones condicionales del proceso, que a veces las personas ni recuerdan cuál era el fin de eso, Sí, es verdad. Eso es que no verdad. era otra cosa que darle una oportunidad a la persona que era primaria, que cometía delito por primera vez, a primero a admitir que había cometido ese hecho y a demostrar socialmente que él podía resarcir el. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos vía online con el abogado Jesús Gerardo Peña Rolando acerca del procedimiento de falta en el procedimiento penal venezolano. Mi querido Jesús Gerardo, estamos en los minutos finales del programa, pero te quiero dar públicamente las gracias porque sé de tus compromisos y, si lo repito, es un honor y un placer tenerte como invitado. Aparte que eres mi amigo de muchos años, te tengo muchísimo respeto profesional y personal. Hemos llegado, como dije, a los minutos finales, pero no quiero irme de este programa la noche de hoy antes que tú resumas, concluyas y des unas recomendaciones a todos los abogados que nos escuchan esta noche, estudiantes de derecho, jueces, fiscales, porque sí que es un programa bastante visto, para que pongamos en acción o seamos protagonistas de que este procedimiento de falta se pueda empezar a dar, porque sería mucho los beneficios que podrá traer para, para la justicia venezolana. Mira, gracias, Lirio. El agradecimiento es mío porque, bueno, ya quiero irme para Barquisimeto otra vez, allá que compartamos otra vez. Y muy honrado porque un programa tan prestigioso como este, ser tomado en cuenta, uy, es de verdad intimidante. Y Gracias, por mi eso me tardé tanto, y más con una profesional como tú. Mira, recomendaciones, quienes hemos sido docentes, las recomendaciones son las que siempre damos, las generales y unas particulares del procedimiento. Para mis colegas abogados y abogadas, porque ese creo que es el título más importante que tenemos nosotros en nuestra profesión, que nos certifica como juristas, no como técnicos de aplicación de normas, es que no confiemos tanto en la memoria, que siempre revisemos, que estudiemos y que nos actualicemos. He escuchado no en pocas oportunidades personas diciendo que el procedimiento de faltas no existe. Ujú. Eso no es cierto. Revisen el Código Orgánico Procesal en la disposición transitoria primera que dispone textualmente: hasta que se dicte la ley que regule el procedimiento relativo a las faltas, se continuará aplicando lo previsto en el código anterior. Eso se llama ultraactividad de la ley. Es decir, ese código del 2009 está vigente en lo relativo al procedimiento de falta. Nuestro código penal tiene un capítulo destinado a las faltas y por ahí hay dispersas algunas normas en algunos textos normativos también de falta. El procedimiento es el que les he indicado, 382 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Es un procedimiento muy sencillo. Sé que esto generará muchos debates en cuanto al tema de los recursos, generará muchos debates en relación a la no obligatoriedad de asistencia técnica y no menor el debate en cuanto a si puede el funcionario policial directamente solicitarlo. El procedimiento está ahí, la norma está ahí y ya será la jurisprudencia la que poco a poco irá sentando las bases y las decisiones que vayan dictando los jueces. ¿Qué otra recomendación? No olvidar el procedimiento de faltas y su importancia político-criminal para evitar conductas que generen mayor nivel de violencia. Y por supuesto, clamar por la necesidad que hay de que se dicte definitivamente un código de contravenciones para suplir esa ausencia que tenemos, que pudiesen ser los jueces municipales los competentes en lugar de los jueces de juicio. No lo sé, que finalmente vaya a disponer el Parlamento, pero que sea un procedimiento muy simple. ¿Y cuál es la satisfacción que se genera a raíz de esto? Bueno, que profesionales como tú, Lirio, entendiendo el proceso penal como tú lo entiendes, que es un pensamiento profundo,
no de solo leer la norma, sino de reflexión, porque así siempre lo has hecho, es de ir más allá de lo que dice la norma y comprender lo que pasa en nuestro entorno y hacer programas para informar a las personas sobre la existencia de estas instituciones jurídicas que a veces por el desuso o porque ya no las veo en el código, creo que no existen. Y según tu experiencia profesional, que sé que estás en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, es muy común que los jueces de juicio tengan procedimientos de falta. Lo que pasa es que yo en la función que cumplo ahorita no tengo estadística, pero ¿Ok? sí he visto que hay un gran interés. De hecho, esta misma semana o la semana anterior tuve una actividad con la Escuela Nacional de la Magistratura y me antecedió un juez también hablando del procedimiento de falta. Hablé del procedimiento de falta. Recién ayer una compañera me llamó y me dijo, Jesús Gerardo, me están llamando otra vez para hablar del procedimiento de Bueno, falta. Eso es bueno, muy interesante y ya un programa de tu categoría y tu nivel y con el nivel de difusión que tiene es muy alentador. Es muy alentador a quienes amamos esto que hacemos porque ya nosotros, esto ya no es un trabajo, esto ya es nuestro hobby es verdad. y nos pagan por eso. El, que se hable del procedimiento de falta. Y Yo, así con todos los procedimientos especiales. Eh, Pareciera que hubo una especie de desconexión en algún momento, pero hay como la intención nuevamente de conectarnos a esa tendencia. oye, Por que eso aplaudo, Lirio, la iniciativa de que hayas querido hablar de este procedimiento. es que yo estaba, o sea, detrás de que tú tuvieras, sacaras un tiempo para hacer esta entrevista de, hoy, de esta noche, y cuando vi que estabas, hablaste esta semana pasada a los jueces, dije, este es el tema. Porque efectivamente, Jesús Gerardo, es un tema también de educación no solamente a los abogados, pues también a los jueces, a los fiscales, pues que pongamos en movimiento. ¿Qué tiene que ver el procedimiento de falta que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal con las faltas que se llevan a los jueces de paz? ¿Estos jueces de paz tienen algo que ver con este procedimiento o este es otro tipo de procedimiento aparte? Es que este es un procedimiento aparte porque lo que se lleva a la justicia de paz ya son temas más administrativos. Okay. Quizás en la función que persiguen hay un punto de encuentro que es resolver la conflictividad mínima. O sea, el problema del que tiene una mascota que me molesta, el problema, ya las faltas ya son relevantes desde el punto de vista jurídico penal, es decir, ya para una falta ya empieza a existir la lesión de un bien jurídico. Fíjate que es tan cierto eso que por las faltas tú también puedes responder civilmente. Claro. Eso se me había olvidado acatarlo porque el artículo 113 del Código Penal dispone que es penalmente responsable la persona por delito y falta. Es decir, que si al momento que yo cometí la falta, yo lesioné un bien jurídico de un particular y eso le genera un daño, esa persona me puede demandar a mí también civilmente, inclusive a través del procedimiento de indemnización de daños y perjuicios dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Y aunque a veces es difícil decir, bueno, pero ¿en qué falta pudiese haber una lesión al bien jurídico? Bueno, si yo no cuido bien una mascota y esa mascota me ocasiona a mí un daño, bueno, aparte de que usted le impongan su sanción, yo también lo voy a demandar civilmente una vez que le sea impuesta la sanción por un procedimiento también muy expedito, que es la indemnización de daños y perjuicios en sede penal como consecuencia de una decisión sancionatoria. Mira, pero es que esos procedimientos son muy expeditos. Lo que no entiendo cómo cuando llega a un tribunal todo se pone tan engorroso, duran tanto tiempo. Bueno, el sistema nos lleva a eso. ¿Por qué entonces cuando un ciudadano común va a un ministerio público a, no sé, a denunciar generalmente abuso de parte de mascotas, abren esas investigaciones como si fuera un delito? O sea, es entonces el procedimiento, hay que llevarlo de una vez al tribunal de juicio, no empezar a hacer una investigación de 8 meses a ver si efectivamente el perro se comió la mata del vecino, el perro generó un daño. Lo que pasa es que ha existido o existe una política, o por lo menos así, no pertenezco actualmente al Ministerio Público, pero
es lo que deduzco de lo que ha expresado la máxima autoridad de ese organismo, es que se está buscando, una cosa es cuando se cometen delitos contenidos en la ley penal del ambiente. Ah, bueno, es otra cosa. Cuando sea una falta. Recuérdate que la falta es cuando yo no tenga el debido cuidado sobre un animal doméstico y esa mascota ocasione un daño, que es distinto a que yo vaya y le ocasione un daño a ese animal. Por supuesto. Ahora, en cuanto son dos cosas distintas, pero los procedimientos de falta son simples. Tengo Claro, conocimiento de la falta y lo presento ante el tribunal. ya, Ya después de que han pasado 1 o 2 meses, ya empiezo a ver el lapso de prescripción porque prescribe. por supuesto que es muy Entonces, eso es rápido. cometida la falta, presento la solicitud. Voy a mi audiencia, el juez fija el juicio si la persona no admite y se acabó. Y el tema aquí es que nosotros, como sistema procesal penal, tenemos mucho arraigo del inquisitivo todavía. Y una de las manifestaciones de ese arraigo a lo inquisitivo es el ritualismo. Total. Entonces, ese ritualismo nos ha llevado a distorsionar el proceso penal y los procedimientos. ¿A través de qué? A través de muchos actos que no estaban considerados en su momento cuando entró en vigencia el código o que no lo estaban en la mente de los proyectistas, que los hemos inventado sobre la marcha. Y eso ha generado también, es otro factor que genera problemas. Y eso, atención, eso no lo digo yo, eso lo afirma Binder en el libro de el cumplimiento de las formas procesales. Entonces, dice, bueno, lo que por el problema de Latinoamérica es que seguimos pegados al inquisitivo y Total. necesitamos ver las cosas por escrito y lo que no está escrito no existe. Y estos son procedimientos que deberían ser orales y ser extremadamente expeditos. No, O sea, no debería tener más de 10 páginas un expediente de falta. y lo que no está lo inventamos. Jesús Herrera, Claro, claro. ¿cuáles son tus redes sociales para que te consulten? En mis redes sociales es @jpenarrolando, tanto en X como en Instagram. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, me encantó. Yo agregaría todo lo que dijo el doctor Jesús Herrera Peña Rolando, que tenemos que actualizar. Indudablemente, cada vez que hago estos programas con estos maravillosos entrevistados, la conclusión es la misma. Profesionales tenemos que actualizar, porque es muy preocupante que abogados en ejercicio, fiscales del Ministerio Público, inclusive jueces, indiquen que no existe un procedimiento de falta en el sistema penal venezolano. Y resulta que sí existe, porque por supuesto está en una disposición transitoria. Entonces, a estudiar, porque eso siempre va a redundar en el debido proceso y un excelente ejercicio de la justicia a todos los justiciables, que en definitiva es lo que queremos. Muchísimas gracias nuevamente, Jesús Gerardo. Como termino todos mis programas, nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.